grabación. Entonces hoy vamos a ver dibujo manga. ¿Listo? La clase de hoy va a ser una clase teórico-práctica. Voy a hablarles un poquito rápidamente qué es el dibujo manga, de algunos géneros del dibujo manga, algunas, digamos, narrativas del dibujo manga, algunos artistas importantes, así como a manera de conocimiento general, y después hacemos un dibujo, ¿vale? Para que pues ya saben que me lo deben enviar apenas terminemos el taller en lo posible al WhatsApp y estar pendientes ahí de la asistencia. Entonces, hablemos de dibujo manga, ¿listo? ¿Qué es el dibujo manga? El dibujo manga es un estilo creado por los japoneses que se potencializó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Básicamente es eso. ¿En qué consiste ese estilo de dibujo o esa expresión artística? Consiste en contar una historia por medio de dibujos. Eso es dibujo manga. Como para que me entiendan un poco mejor, es cuando nosotros hablamos de historietas o cómics, ¿sí? Digamos que en Estados Unidos se le conocen como cómics, ¿sí? A las revistas que cuentan historias, por ejemplo, de Batman, Superman, Spider-Man, todas estas historietas que hoy en día son influenciadas por el cine, ¿sí? En un principio eran las historietas las que influencian al cine, hoy es al contrario, ¿no? Al cine de superhéroes, me refiero. Entonces, cuando uno habla de manga, es lo mismo, ¿sí? Los japoneses le llaman manga, nosotros le llamamos historietas, los americanos le llaman cómics, ¿sí? Pero básicamente es contar una historia por medio de dibujos que se componen a través de una página, ¿cierto? O a través de páginas. Entonces, eso es un manga. Normalmente los mangas son libros de 40 páginas para arriba. Son libros de bastante grosor, digamos, de muchas páginas. Y son libros a blanco y negro, o son revistas a blanco y negro. ¿Sí? Son de material muy económico, reciclado. De hecho, se reciclan mucho en Japón, ¿vale? Y de fácil acceso. Cuando uno habla de manga, hay que entender que el manga está compuesto por dos kanjis, ¿sí? Los kanji son esos simbolitos que ustedes están viendo ahí. Ese es el sistema de escritura de los japoneses, ¿sí? Los japoneses no leen vocales, ni leen palabras, o que forman frases o oraciones. Ellos leen son pictografías o ideografías, ¿sí? Son símbolos que tienen un significado. Entonces, dependiendo del símbolo o del grupo de símbolos, hace referencia a algo, a un concepto o a un significado. Entonces, en el caso del manga, son dos kanjis, ¿sí? Los kanjis también también tienen que ver muchos con los katakana y los hiraganas, que son los vocablos y la forma de escribir y leer de los japoneses, ¿vale? Entonces los kanjis de los japoneses, porque los chinos tienen otra forma de escribir y otra forma de leer, ¿vale? Digamos que hago un paréntesis, los chinos y los japoneses son culturas diferentes, ¿vale? Son dos culturas diferentes. Como decir los colombianos y los ecuatorianos o venezolanos, somos países hermanos, pero somos de culturas diferentes. ¿Por qué les digo eso? Porque la gente confunde la misma cultura china con la misma cultura japonesa, en tanto en su escritura como en su forma de leer. Entonces, digamos que tienen ciertas similitudes, pero se diferencian, tienen diferencias muy notables. Entonces, en el manga son dos símbolos, dos kanjis. Un símbolo significa dibujo o garabatos y el otro significa humorístico, ¿sí? Entonces, dibujo humorístico. Bueno, acá dicen que es caprichoso o improvisado, pero yo lo conozco como dibujo humorístico o dibujo de garabatos. Eso es lo que representan estos dos kanjis, que digamos, en términos de lectura japonesa es manga, ¿listo? El manga es dibujo o dibujo de garabatos o dibujo humorísticos. Entonces, cuando hablamos del estilo propiamente, o sea, de la forma de dibujar los ojos, la cara, eso, en términos, digamos, de dibujo no tiene nombre, ¿sí? No hay un nombre específico para el estilo manga. Manga es la historia, es el arte de contar dibujos, historias por medio de dibujos. Pero el estilo como tal no tiene un nombre, ¿sí?
sino que se le llama manga. ¿Listo? Bueno, ¿de dónde nace el estilo? O sea, el dibujo, que es lo que yo les voy a enseñar. Yo no les voy a enseñar a dibujar a Goku ni a Naruto, porque pues para eso hay cualquier cantidad de videos y materiales en internet. Yo lo que pretendo es enseñarles a dibujar, entonces yo voy a enfocarme más en el estilo, ¿sí? Entonces, cuando uno habla del estilo manga, pues hay que primero revisar este tipo de pinturas, ¿sí? ¿Cómo se dice? Gravistas o grabadores de silografía japonesa utilizaban o hacían este tipo de pinturas o imágenes que influenciaron el estilo manga, ¿sí? La forma estética del dibujo manga. Estos son grabados en madera que eran luego impresos sobre papel o pergamino, que se conocen como ukiyo-e o pinturas flotantes. La mayoría de los grabados se diferencian o se identifican porque siempre está el monte Fuji, que es el que está ahí atrás, que es la montaña más representativa de Japón, y siempre hay como temática de agua o olas. Esta es la más representativa, que es la gran ola, creada en el siglo XVI, siglo XVII más o menos, en el periodo Edo, en Japón, por el maestro Hokusai, así se llamaba. ¿Sí? Es un maestro japonés muy importante y su trabajo influenció a artistas como Vincent Van Gogh, como Monet, ¿sí? Artistas impresionistas y posimpresionistas de la vanguardia francesa europea, ¿sí? Entonces, este es un artista muy importante que solía pues hacer este tipo de imágenes, ¿vale? Los, las grabados flotantes o los ukiyo-e, así se llaman, ukiyo-e, son imágenes donde se puede encontrar cierta referencia a personajes mitológicos japoneses. Japón tiene una mitología en criaturas y en personajes muy rica. ¿Sí? Son los famosos yokais, que son los personajes o los fantasmas o los monstruos de la mitología japonesa. Entonces, eso era un tema muy recurrente. Las geishas, que está aquí atrás, es una geisha. Esos eran temas como muy recurrentes de este estilo de ilustraciones o pinturas. Y entonces este estilo de arte, de dibujo, influenció al manga, ¿sí? Que es de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Entonces, esto se dio hasta la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón pierde la guerra, entonces Japón se ve obligado a a que su cultura se abra al mundo. ¿Sí? Ustedes saben que Japón es un país que sufrió, digamos, lo que sufrió o vivió el terror de sufrir o experimentar, que son dos bombas atómicas. ¿Sí? Es la única nación en el mundo, en toda la historia de lo que llamamos en esta tierra, que sabe que es sufrir dos bombas atómicas. Japón, al perder la guerra, se ve golpeada tanto social como culturalmente hablando. Entonces, Japón es una isla que antes de la Segunda Guerra Mundial vivía como muy encerrada en su cultura, no permitía que otras culturas del mundo entraran a su país, a su nación. Entonces, cuando pierde la guerra, Estados Unidos, para contarles un poquito de historia, porque sí es importante revisar esto y cómo se impacta en el manga, Estados Unidos implanta o coloca o se instala en Japón con 7 bases militares que hoy en día todavía existen. ¿Sí? Eso es un tema de debate en Japón, porque las bases militares son norteamericanas, pero pues están en Japón y son bases que para los norteamericanos representan un punto estratégico en una posible guerra. ¿Sí? Entonces ellos no se van a mover de ahí. Además que también durante 30 años, 30, 40 años sirvieron para controlar al gobierno japonés. ¿Sí? Básicamente, dato curioso, los japoneses es quizá una de las pocas naciones en el mundo que no tiene ejército. ¿Sí? Eso es consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Ellos no tienen ejército, tienen policía, pero no tienen fuerzas militares. Entonces también es un tema de debate en Japón, porque como les digo, eso son consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Entonces en el manga, cuando los japoneses encuentran una forma de, digamos, de entretenimiento
que les permitió salir de esa realidad que estaban viviendo como sociedad, ¿sí? Ese tema de represión que había, de, digamos, de incertidumbre, de sentirse como extraños en su propio país porque otras culturas del mundo estaban entrando a nivel comercial y económico a Japón, cosa que no pasaba antes de la guerra, pues eso de alguna manera se reflejó en los primeros mangas que se empezaron a ver en Japón. Entonces, por esa época había un artista muy joven que se llamó Osamu Tezuka, que es este señor que está acá, ¿sí? Osamu Tezuka. Osamu Tezuka es considerado hoy en día el padre del manga clásico y el que inspiró al manga moderno, ¿sí? De lo que él hizo en su trabajo, en su obra, en vida, fue influenciando a otros artistas japoneses que se conocen como mangakas. Los que dibujan manga se les llama mangakas. Y en Japón estos artistas son muy, digamos, respetados, ¿sí? Gozan de cierto nivel tanto social como económico. La mayoría de los mangakas importantes son artistas con cierto nivel de dinero, cierto nivel económico, que para los japoneses ellos son muy importantes, ¿sí? Porque Japón entendió que a través del manga pueden vender su cultura, ¿sí? Pueden mostrar su cultura al mundo. Entonces Osamu Tezuka estudió medicina, se graduó como médico, pero pues nunca ejerció. Él era de una familia de clase media alta y tuvo acceso a toda esa cultura que llegó de Occidente, ¿sí? Entonces, entre pues esas cosas que llegaron de Occidente, aparte de la música, la forma de vestir y demás, o sea, la parte popular norteamericana, pues llegaron los cómics y las historietas, ¿sí? O las famosas, o los cómics y las películas animadas, que en esa época estaban siendo o gozaban de cierta popularidad en Estados Unidos. Quizá uno de los representantes más importantes de esa ola de caricaturas que llegaron a Japón fue pues Walt Disney, ¿no? Con sus personajes como Mickey Mouse y Donald y Tribilín y todos esos personajes que él animaba en Estados Unidos, pues entraron a venderse en Japón, ¿sí? A las revistas. Entonces Disney influenció a través del dibujo muy fuerte a Osamu Tezuka, ¿sí? Esperen, por acá hay un compañero que activó. Listo, ya le ayudé. Entonces, Osamu Tezuka empieza a copiar el estilo de dibujo de Disney y empieza a crear un estilo de dibujo propio, ¿sí? Influenciado por Disney. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, los rostros de Bambi o el rostro de Bambi, que es este que está acá, que es un estilo Disney, tiene una similitud, o más bien Astro Boy, que es este personaje, tiene una similitud muy fuerte al estilo Disney, ¿sí? Por ejemplo, los ojos grandes. Fíjense que los ojos grandes no es algo muy particular del dibujo manga, ¿sí? O los ojos grandes y expresivos. Entonces Osamu Tezuka crea este niño que está acá, que es un niño robot, ¿sí? Influenciado por Disney, que se llama Astro Boy. Él es Osamu Tezuka y él es Astro Boy. Astro Boy es como el Mickey Mouse de los japoneses, ¿sí? Es un personaje muy importante en la cultura nipona. Es igual de importante a Mickey. Para los norteamericanos lo es Astro Boy. Hay esculturas de Astro Boy por toda Japón y en la ciudad natal, en Okinawa creo que es, donde nació Osamu Tezuka, hay un museo de él, pues con toda su vida y su obra. Entonces, es muy importante para el personaje. Rápidamente, ¿quién es Astro Boy? Astro Boy es un niño robot, como lo pueden ver, que fallece, o sea, tiene un accidente. El niño, digamos, humano, tiene un accidente, muere, y su padre, que era un científico, logra implantar los recuerdos, la memoria de él a un cuerpo robótico, que es exactamente como el niño en vida, ¿sí? Entonces es como medio creepy un poco la historia, ¿no? Está terrorífica. Pues, el niño como tal muere y su padre coge sus recuerdos y su memoria y se la implanta a un cuerpo robótico. Entonces fíjense cómo de alguna manera esa incertidumbre y demás que se representa
en las historias de esa época del manga, ¿cierto? Y pues el niño adquiere ciertas, pues obviamente el cuerpo robótico tiene habilidades de cyborg, entonces pues vuela, tiene cohetes en los brazos, cosas así. Pero a mí lo que me interesa ahorita es que observen un poco la forma del rostro del personaje. Fíjense que es muy parecido a Mickey, ¿sí? En cuanto al rostro, de la forma redonda y los ojos grandes. Entonces, como dato curioso, el estilo manga tiene una influencia muy importante del dibujo de Disney. Estos son algunos personajes más que creó el maestro Osamu Tezuka a lo largo de su vida, ¿cierto? Entonces ahí estamos. Otros subgéneros del manga que se fortalecieron durante 30 a 40 años en Japón. Digamos, hubo una época en que Japón vivía un poco como obligada a lo que dijeran los norteamericanos, ¿sí? Pues los norteamericanos los vigilaban mucho. Entonces, en esa época, que fueron desde los 50 hasta mediados de los 70, Japón vivió como muy reprimido por la cultura americana. Cuando los norteamericanos de alguna manera se van, militarmente hablando, se van de Japón, entonces los japoneses empiezan como a mandar mangas o animes a diferentes partes del mundo, ¿sí? Entonces parte de eso que se creó en ese tiempo, que los norteamericanos estuvieron en Japón, fue el género de los robots, ¿sí? El género de los robots se popularizó mucho en Japón en esos años en que Estados Unidos empezó a tener cierta represión al pueblo japonés. Entonces, uno de, digamos, el género de los robots se conoce como los mechas o los mechas, ¿sí? Y es un género que está muy marcado en esa época por la parte tecnológica y la parte, digamos, de la conquista del espacio que se vivía en esa época, ¿sí? En los años 60, a finales de los 60 y comienzos de los 70, cuando fue el hombre en la luna y la guerra espacial que tenía Estados Unidos con Rusia. Todo ese tipo de cosas influenciaron mucho a la cultura nipona y de ahí nació como este género en particular del manga que se conocen como mechas o mechas. El personaje más representativo de este género es este señor que se llama Mazinger Z, ¿sí? Que es uno de los robots más importantes de la cultura nipona, ¿sí? Estos señores con el tiempo, en los años 80, inspiraron a estos otros señores que están acá, que yo sé que varios los conocen, que son los famosos Transformers. Los Transformers es una serie animada norteamericana que se influenció o se basó en el género de robots del manga, del dibujo manga o del anime. ¿Listo? Una historia un poco más, digamos, más de los 90, comienzos del 2000, fue Evangelion. Evangelion es una historia que también tiene mechas en su narrativa, en su manga. Y es una historia de culto, ¿sí? En el manga. Entonces, muy buena, se la recomiendo. Pues que trata temas un poco delicados porque se meten con la religión y, bueno, filosóficos y todo el tema. Pero pues es una muy buena serie. Se la recomiendo si quieren como entrar a ver algo muy bueno del manga, del anime. Por lo general, los animes, cuando uno habla de anime, es cuando el manga se vuelve muy famoso en Japón y entonces ya pasa a ser anime, ¿sí? Por lo general, para que una serie sea animación, tiene que primero haber alcanzado cierto éxito como manga, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí les cuento. Otro género muy importante del manga son los Sentai. Los Sentai son grupos de personajes o de héroes o superhéroes y cada uno tiene como un color específico, ¿no? Que tiene que ver mucho con su personalidad. Por lo general, en los Sentai son 5 personajes, por lo general, ¿sí? Y siempre pues hay un líder, borro estas flechitas, siempre hay como un líder que es de color rojo, aunque aquí todos están de color rojo, pero por lo general siempre es de color rojo. Y por lo general este líder tiene 2 personajes de apoyo, que son estos 2 señores que están acá, ¿sí? Entonces estos 3 forman una especie de trío que es muy importante en el grupo porque se representa como una familia, ¿sí? Como si ellos 3 fueran una familia. Dentro de este grupo de 3 hay 2 personajes que los apoyan, que es
un personaje femenino, por lo general, que es como el alma o el espíritu del grupo, ¿sí? Y un personaje que es como la fuerza, que es el guerrero, ¿sí? De hecho, no siempre el líder es el más fuerte, casi siempre hay un personaje que representa esa fuerza física, entre comillas, dentro del grupo. Estos dos personajes, este y este, sirven de base o sostén a estos tres, ¿sí? Que es el grupo principal. Estos tres son como los tres protagonistas principales. Esa ecuación o esa fórmula narrativa se dio mucho en este género, en el manga que se conoce como Sentai. Nosotros no conocimos más una versión americanizada de los Sentai que llamamos o que se conocen como los Power Rangers. Los Power Rangers es la versión americanizada de los Sentai, ¿sí? El género de los Power Rangers o el género de este tipo de historias se creó en Japón, influenciado por los superhéroes americanos, ¿sí? Por Batman, Superman y todos esos superhéroes que entraron a Japón después de la Segunda Guerra Mundial, pues influenciado por ellos, digamos que los japoneses empezaron a leer revistas como la Liga de la Justicia o los Avengers, ese tipo de historietas. Entonces a un japonés, que ahorita no recuerdo el nombre, se le ocurrió hacer una historia de esto, ¿sí? Y pues obviamente ustedes saben que Japón es un país que no es, digamos, muy practicante de la religión católica o cristiana. Ellos son más hacia la religión budista o taoísta. Entonces para ellos la numerología y los colores son muy importantes en la representación del espíritu humano, básicamente. Entonces por eso es que en los mangas ustedes van a encontrar personajes que tienen colores de cabellos muy particulares, como lilas, ¿sí? O naranjas, o verdes, cosas así. Porque dependiendo del color, ¿sí? De la representación de color, es la personalidad del personaje, ¿sí? Por lo general, siempre el líder era de color rojo, porque el color rojo en Japón tiene que ver más como un personaje guía, como el líder, como el más, digamos, enérgico, ¿sí? No necesariamente fuerte, es más enérgico, más rebelde. Eso es como el color rojo para los japoneses. Por ejemplo, el blanco es el color más poderoso. O sea, todos los personajes, si ustedes piensan un poco en esas series que veían de niños, casi que el personaje villano tenía o el cabello de color blanco o, o la ropa de color blanco. Era como el personaje más poderoso a vencer, ¿me entienden? Porque el blanco para los japoneses es como el nivel supremo de poder, ¿sí? Es como el estado más alto que se puede lograr espiritualmente. Y así sucesivamente, el verde tiene otro significado, el azul tiene otro significado. Entonces eso está muy representado en este género de historias que se conocen como Sentai, ¿vale? Influenciado mucho por personajes como el Capitán Centella, que es otro personaje manga, que se copió de personajes americanos como Batman o Superman. ¿Sí? Este es un vigilante nocturno, es un caballo, es como especie de Batman, pero a lo manga, a lo japonés. Y andaba en una moto y bueno, tenía gadgets y tenía muchas cosas, pero pues él no andaba en grupo, él era solito, ¿sí? El Capitán Centella. Y pues el Capitán Centella de alguna manera fue influenciado por Superman y Batman y todos estos personajes americanos que venían de Estados Unidos. Y eventualmente el Capitán Centella fue el que influenció al género Sentai, así como lo hizo Ultraman. Ultraman fue otro personaje muy representativo del manga o del anime, ¿sí? Que digamos que en Japón es muy importante, pero se es más reconocido en Latinoamérica. Ultraman tiene una trama muy interesante porque adopta ciertas historias del caballero independiente o el héroe independiente como el Capitán Centella, pero lo mezcla con el género Sentai. Por ejemplo, en el Sentai, al final de cada capítulo de las historias, siempre había como una especie de monstruo a vencer, ¿no? No sé si se acuerdan de los Power Rangers, pero siempre había como una especie de monstruo o alienígena que se transformaba en gigante y empezaba a destruir la ciudad, ¿no? Y luego estos señores se combinaban, tenían como animales o robots que se combinaban en uno solo. Se volvían también súper grandes y vencían al monstruo.
Aquí Ultraman y Kamen Rider se tomaron esas licencias y mezclaron el género de los superhéroes con eso del género Sentai, ¿sí? Entonces ellos se volvían super gigantes y vencían, al igual que lo hacían los de Sentai, vencían a los monstruos, ¿vale? Para Japón, los monstruos representaban esas culturas que invadían su cultura, ¿sí? Por eso es que los monstruos siempre arrasaban con Tokio, ¿sí? Siempre eran ahí en Tokio o siempre eran peleando ¿qué? Con los otros, con los héroes gigantes y representaban para ellos digamos, el no sentirse como culturalmente hablando, no sentirse como en confianza en su país, ¿sí? Sino que estaban era siempre vigilantes, siempre se sentían atacados de alguna manera. Entonces, en los años 70, ya los norteamericanos deciden dejar un poco a los japoneses y el país empieza a mandar anime a todo el mundo y empieza a mandar estas series como estas, ¿sí? Los Caballeros del Zodiaco, por ejemplo, que fue un anime muy representativo en los 80, pero a nosotros nos llegó en los 90, ¿sí? Los Caballeros del Zodiaco es del 86, si no estoy mal, pero a nosotros en Latinoamérica nos llegó 10 años después, nos llegó como en el 95, 96, ¿sí? Y lo mismo Goku o Dragon Ball, ¿no? Fueron series anime que primero llegaron que el manga, porque pues, acuérdense que para que un anime exista, primero, por lo general, primero fue un manga. Entonces, primero fueron mangas y luego fueron animes. Pero a nosotros nos llegaron primero los animes y después nos llegaron los mangas. Los mangas eran muy difíciles de conseguir y por lo general venían en idioma japonés con lectura de derecha a izquierda. Los mangas se leen al revés, ¿sí? Son libros que se leen, para nosotros sería al revés, ¿no? Nosotros leemos de izquierda a derecha, los japoneses leen de derecha a izquierda. Entonces cuando llegaban los mangas a finales de los 90, pues nosotros leíamos era al revés, ¿sí? O sea, leíamos al revés para ellos, ¿entienden? Porque lo leíamos era de izquierda a derecha, por ahí como en el 2004, 2002, fue que alguna editorial como Panini o editorial Norma empezaron a hacer como digamos, la compaginación o la composición correcta para nosotros, ¿sí? Pero en un principio a nosotros nos llegaron fueron las series, por eso muchos de los que dibujamos hoy en día, antes de tener un manga en nuestras manos, vimos una serie anime, ¿sí? Como los Caballeros del Zodiaco, que fíjense que los Caballeros del Zodiaco también son cinco. El líder es ella, que es este muchacho que está acá de cabello de ropa roja, que siempre casi que el líder es rojo. Y están sus personajes de apoyo, ¿no? Que es Chiru, que es está acá, y está Yoga, que es este que está acá. Ellos son los personajes de apoyo de Seiya, o sea, ellos tres son los tres más importantes como grupo. Y luego hay un cuarto personaje que es este que está acá, que es Sean, que parece una mujer pero es un hombre. Sean es el espíritu, es como la parte del alma del grupo. Y Sean tiene un hermano que es este que está acá, que es como el guerrero, el más fuerte de hecho de todos y es el que de alguna manera le salva un poco como el pellejo, por decirlo de alguna manera, le salva un poco de que se muera Chon y los demás caballeros, y él siempre llega a salvarlos, porque él es el más fuerte. Esta ecuación está copiada directamente de los Sentai, ¿sí? Aquí el personaje femenino, acuérdense que en los Sentai siempre hay un personaje femenino. El personaje femenino es esta niña o este personaje que está acá que se llama Atena, que es como la diosa que ellos protegen. Esta serie es muy chévere, ¿sí? Por ejemplo, a muchos, mientras yo me incluyo, nos marcó en nuestra infancia, ¿sí? Y obviamente Dragon Ball, pues Goku es casi que el Superman de los japoneses, es un personaje que para ellos es muy importante a nivel cultural porque Goku, si Japón pretende vender la cultura en el mundo, Goku es como la cara del manga en el mundo, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces Goku es la historia de este niño, ¿sí? La historia se llama Dragon Ball, pero pues el personaje principal es este niño que se llama Goku, que está influenciado por una leyenda, mito, digamos un mito chino del Rey Mono. El Rey Mono era un dios chino
que por estar haciendo travesuras se robó unos pergaminos de los dioses y los dioses lo castigaron enviándolo a la tierra. Y para él volver a ser un dios tiene que conseguir los pergaminos y pues va pasando diferentes aventuras y va conociendo personajes. Entonces Akira Toriyama, que es el creador de Dragon Ball, se inspiró en ese mito chino y lo fusionó o lo combinó con algo de la cultura japonesa. Entonces por eso es que Goku anda en una nube voladora y tiene una cola como de mono, porque pues Goku está inspirado en el rey mono, ¿sí? Cuando Japón empieza a mandar todas estas series y otras muchas más, empieza a robarle a influenciar más que todo ciertas culturas a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, China tiene su versión del manga. ¿Sí? China tiene un estilo de dibujo que se llama manhwa, que es este que está acá, que es la versión de ellos del manga. ¿Sí? Obviamente China tiene un problema, pues no sé si ustedes sepan, pero tienen un problema social y cultural con los japoneses. ¿Sí? Es un problema hasta de xenofobia. Ellos sienten cierto repelús o se encuentran aislados, ¿sí? Siempre tienden a estar como aislados de copiar a los japoneses. Entonces, cuando el manga llega a China, pues los chinos inventan su propio manga que se llama manhwa, que hoy en día, en lo personal, pienso que es quizá mucho más relevante que el mismo manga. Los chinos han venido ganando mucho terreno a nivel cultural con esto del manga. Es tanto así que una de las series más populares hoy en día, que es esta El Juego del Calamar, que está en Netflix, es un manga. ¿Sí? El Juego del Calamar es un manga creado por ¿Y ahí. no es la coreana? Bueno, coreana o china, sí, o sea, lo que no sea japonés. ¿Sí me entienden? Es manga. ¿Sí? Que no sea japonés es manga, ya sea chino o coreano, ¿vale? Porque ustedes saben que los japoneses en la Segunda Guerra Mundial intentan invadir China y Corea. Entonces ellos entran a esos países y empiezan a tomar rehenes y pues, a violar a sus mujeres y a hacer un tema que hoy en día, inclusive, no sé si ustedes sepan, dato cultural, Japón todavía le da dinero, ¿sí? Le da dinero a China y a Corea para de alguna forma atribuir todo ese daño que hicieron o retribuir, perdón, todo ese daño que hicieron en la Segunda Guerra Mundial con su pueblo. ¿Sí? Y eso es un tema de debate siempre en Japón cuando van a nombrar un nuevo ministro japonés. Siempre sale el tema de que por qué Japón todavía después de 80 años le sigue pagando como una especie de dinero por todo lo que hicieron con el pueblo chino y el pueblo coreano. Entonces, eso tiene que ver mucho con culturalmente y políticamente hablando. Entonces, ¿cuál es la diferencia del manga? A diferencia del manga, es que el manga es un poco más estético, o sea, es más como abstracto, ¿sí? Entonces, fíjense que los ojos, por ejemplo, y la boca y la nariz es como líneas, ¿sí? Eso es como más abstracto el dibujo. Son más, estéticamente son más estilizados. El manga, ¿sí? Chino o coreano, porque también hay manga coreana, está un poco más detallado, ¿sí? Entonces fíjense que como que la cara tiene más volumen, como que es más realista. Entonces, en términos de dibujo, estéticamente hablando, el manga tiende a ser más llamativo visualmente que el manga, ¿sí? El manga es como más caricaturesco, ¿entienden? Porque maneja un tema de abstracción un poquito más hacia la síntesis del dibujo. En cambio, el manga es mucho más detallado, tiene un poco más hacia el realismo. Entonces, hoy en día, por ejemplo, los chinos crearon una plataforma para cómics que se llama Webtoons, ¿sí? Que es para publicar manguas, básicamente. Eso es como el TikTok de los chinos, pero en el cómic o en el manga. ¿Sí? Entonces, obviamente, los chinos no iban a tomar nada japonés para eso, entonces ellos crearon su propia plataforma digital para publicar manguas, que se conoce como Webtoons. ¿Sí? Hoy en día esto es repopular. Así como existe TikTok, que es como la red social de los chinos, ¿sí? Vendría siendo como el Facebook o el Instagram, pero los chinos, Webtoons es la plataforma digital que los chinos utilizan para publicar sus manguas. Entonces el manga ha venido ganando mucha fuerza, muchos a nivel popular. Pues fíjense que gran parte
de las series chinas que hay en Netflix y en otras plataformas son manguas o están inspiradas en manguas. Tanto pues como series coreanas que también tienen que ver mucho con el tema. O sea, por eso digo, todo lo que no sea japonés. ¿Sí? Y lo mismo pasó con los norteamericanos. En Estados Unidos, cuando el manga llega propiamente a Norteamérica, empezó a robarle fanáticos a los cómics. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de cómics, habla de Superman, de Batman, de Spider-Man, de los Avengers, de todos estos personajes americanos. Entonces, el manga llega en los 80 a Estados Unidos y empieza a quitarle lectores, ¿sí? Fanáticos. Entonces los norteamericanos se empiezan a preocupar y bueno, entonces dicen, bueno, ok, como que el manga es muy popular, entonces y está como muy siendo aceptado, entonces vamos a intentar aprender a dibujar manga, pero vamos a crear nuestro propio estilo. Y empiezan los estudios de animación norteamericanos en los 80 a contratar a dibujantes japoneses para que se vayan a Estados Unidos y les enseñen a dibujar manga. Y de ahí nace un estilo muy genial, que es para mí de los más difíciles, que se llama Amerimanga. El Amerimanga es una mezcla entre el dibujo manga tradicional y el cómic americano. Una de las primeras series Amerimanga famosas son los Thundercats. ¿Sí? Los Thundercats tienden a copiar en esencia la misma línea argumental de los personajes Super Sentai, ¿sí? De los personajes Super Sentai. Entonces, los Thundercats es básicamente un grupo de felinos, de mutantes felinos, una mezcla entre humanos y felinos, ¿sí? Muy a lo bárbaros, pues León es como un He-Man, hagan de cuenta, eso es muy americano. Entonces los cuerpos son muy de superhéroes, pero las caras, los rasgos de las caras son muy mangas, ¿sí? Entonces los ojos rasgados y todo esto. Eh, esta serie se vuelve una serie de culto hoy en día, ¿sí? Los Thundercats es una serie de culto, entonces Leono, que es el personaje principal, que es este señor que está acá, que tiene la espada, como una espada de bárbaro, ¿sí? Se llama la espada del augurio, también cuenta con el apoyo de unos personajes secundarios, en este caso Pantro, que está acá. Esperen un segundito, coloco aquí como unas flechitas. A ver, ya bueno, ahí está. Pantro, que es el de azul, que está acá de azul. Tigro, que es este, que está de naranja. Y el personaje femenino, que es Chitara. Chitara es como el personaje femenino. Ah, digamos que aquí le agregan otro personaje que es como el recurso cómico, que se llama Snarf, que es como un gato ahí mutante todo raro, que es como el que hace el chiste al final de la serie. Después, como en el 2000, intentaron hacer una versión Amerimanga de los Thundercats que no fue tan famosa, ¿sí? Pero pues fue, digamos que gozó de cierta popularidad. Lo que pasa es que meterse con series tan icónicas como los Thundercats siempre es difícil para lograr nuevos públicos. Hoy en día el Amerimanga es más producido en Canadá. Canadá es como el país que más exporta o que más desarrolla contenido audiovisual o de entretenimiento en el estilo Amerimanga. ¿Sí? Hay una empresa canadiense que se llama Udon, que es la que desarrolla este tipo de imágenes para los videojuegos de Capcom Street Fighter. Street Fighter es un videojuego ochentero de pelea, ¿sí? Ochentero, noventero de pelea callejera. Entonces, si ustedes se fijan en el estilo de dibujo Amerimanga, los cuerpos podrían ser de Hulk o del Capitán América o de Venom, ¿sí? Muy americanos, pero los rostros, las caras, son muy japonesas, ¿sí? Son muy del estilo manga, miren. ¿Ven? Entonces, esa es como un rasgo característico para diferenciar un manga de un Amerimanga, ¿sí? Los cuerpos son muy musculosos, al estilo cómic americano, pero los rostros son muy japoneses. Por ejemplo, las mujeres, miren, las mujeres, este tipo de cuerpo femenino son muy representativos del cómic americano, ¿sí? De personajes como la Mujer Maravilla, como Gatúbela, ¿sí? Ese tipo de la Viuda Negra, esos personajes, porque hay algo que el cómic americano hace y es sexualizar mucho el cuerpo femenino, ¿sí? Tienden a dibujar a las mujeres muy voluptuosas y con poca ropa para llamar la atención en el público masculino, pero pues eso es una forma de sexualizar el cuerpo de la mujer, que es muy utilizado en el cómic americano. Entonces, si se fijan, este es un cuerpo de un cómic americano,
pero pues la cara es como más hacia el manga, ¿sí? Al dibujo, hacia el dibujo manga. Entonces, ese es el famoso Amerimanga. Si quieren averiguar un poco más, miren, este es Udo, esa es la empresa. Si quieren averiguar un poco más sobre este estilo de dibujo, busquen a este artista, que se llama Joe Maureira. Es un artista canadiense que es como el artista más representativo del Amerimanga hoy en día, o es uno de los más representativos. Aquí hay un dibujo de Joe Maureira. Entonces fíjense que los cuerpos son muy cómic americano, pero como que el rostro tiende a ser un poco más hacia el manga, ¿sí? Él firma así. Él hizo para Marvel una serie que se llama Ultimate, o una de las revistas de Ultimate de Marvel las dibujó él, que para mí son de las mejores, de los mejores artes que ha tenido, los mejores artistas que ha tenido Marvel en los últimos tiempos, este señor Joe Maureira. Él trabaja mucho en videojuegos, en art concept para videojuegos. Y nosotros los latinoamericanos pues no nos podíamos quedar atrás. Entonces los latinoamericanos creamos también nuestra propia versión del manga, que en algunos foros he visto que le llaman kama, ¿sí? En algunos foros de ilustración mundial he visto que se refieren a este estilo de dibujo como kama. Kama es como la mezcla entre la caricatura y el manga. El país que más produce kama o que produce este estilo de dibujo es México, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere el kama? Es una mezcla entre la caricatura cartoons, que hemos estado viendo en semanas anteriores, y un género o un subgénero del manga que se llama chibis. Este es el chibi. El chibi es un recurso que se utiliza en el manga para denotar en la historia digamos, situaciones de humor o de comedia, ¿cierto? Entonces utilizan el recurso de colocar o dibujar los personajes así como cabezones, ¿sí? Para denotar en la historia, en el manga, cierta parte de comedia o de humor. Esto se le conoce como chibi. No hay que confundirlo con el kawaii, ¿sí? El chibi y el kawaii son, en términos específicos, son dos cosas diferentes. El chibi es como el dibujo infantil del manga. El kawaii es la palabra que utilizan los japoneses para referirse a algo tierno o algo bonito, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que ser un chibi. De hecho, esto es un error que cometen, digamos, algunos padres de familias cuando le compran mangas a sus hijos pequeños, que como creen que todos los mangas son infantiles, ¿sí? No se fijan en las temáticas, ¿sí? Sin entrar como a estigmatizar el manga, porque pues esos son géneros. El manga tiene diferentes tipos de géneros. Hay mangas para niños, para personas adultas, ¿sí? O sea, para temáticas adultas. Hay manga inclusive pornográfico que se llama hentai. Hay manga para adolescentes que se llama shonen. Hay manga o shonen o shoujo, no recuerdo bien cuál es el de las niñas y el de los hombres. Pero digamos que hay manga, exacto, hay manga para todas las edades. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, yo le enseño un manga a los niños, ¿sí? Niños de 8 años, de 10 años, porque es un estilo de dibujo muy llamativo. Entonces los papás, digamos, comprarles material para que dibujen, les compran mangas que, digamos, la temática no es para niños, ¿sí? Por ejemplo, digo, sin entrar a estigmatizar, entonces resulta que en el manga utilizan también el recurso de la sexualidad para llamar la atención, entonces se ve mucho en algunos mangas que muestran ropa interior de mujeres y cosas así, y pues, digamos que para un niño no es un tema que a su edad entienda mucho en ese aspecto, entonces los papás les compran esos mangas pensando que porque son mangas son para niños, son dibujos infantiles y eso es un error que tiene en general el género de las historietas, que la gente cree que los cómics son solo para niños y eso es mentira. ¿Sí? De hecho, gran parte de las historietas que se publican hoy en día tocan temáticas muy adultas, ¿sí? Temas demasiado, digamos que para un niño, pues en su capacidad no entendería. Entonces llegan los niños a mi clase a veces con esos mangas que son muy sexualizados y pues uno dice, pero ¿por qué te compraron esto? Dice, no, es que mi papá me compró este manga que para que lo dibujara y resultan pues, dibujando. ¿Y por qué? Porque ven que los mangas tienen este tipo de dibujos, que son chibis, ¿sí? Ahora digo, la gente confunde el kawaii con el chibi y son, en términos, son diferentes, ¿vale?
Entonces, ¿qué hicieron los dibujantes latinoamericanos? Pues se copiaron del chibi, ¿sí? Copiaron el chibi y lo mezclaron con la caricatura cartoons y crearon este género de dibujo que se conoce, o que yo he visto que se conoce como Kama, ¿sí? Porque creo que como tal no tiene un nombre, ¿sí? El estilo, pero es básicamente mezclar los dos. De las series más representativas de los últimos tiempos a este estilo es Mucha Lucha, que es este que están viendo ahí, que es una serie de cartoons mexicana. Y pues para hacer algo un poquito más representativo, Jóvenes Titanes, la serie clásica de Jóvenes Titanes, tiene mucha influencia del estilo Kama, ¿sí? ¿Ustedes cómo diferencian el estilo Kama, por ejemplo, de un estilo manga o de una merimanga? Porque el estilo Kama tienden a desproporcionar o a, digamos, a representar las manos o los cuerpos más como una caricatura. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, estas manos de Chico Bestia, podrían ser las manos de Bugs Bunny o de Disney o de, pues, de Mickey Mouse, ¿cierto? O sea, son muy caricaturescas, muy de cartoons, ¿entienden? Y los cuerpos, ¿sí? Fíjense que los cuerpos son como muy exagerados, ¿sí? Muy estilizados. Entonces, por ejemplo, miren el cuerpo de Cyborg. Entonces es como muy hacia la caricatura cartoons, ¿sí? Pero los ojos o los rasgos faciales tienen mucha proximidad al chibi. Los chibis tienden a ser cabezones, ¿sí? Tienden a ser cabezones y de rasgos infantiles. Por eso es que el chibi se conoce en el manga como dibujo infantil, porque tienden a ser como rasgos muy de niños, ¿sí? De dibujo infantil. Entonces, eso es como el estilo que a nosotros los latinoamericanos y tomamos de referencia. Ah, bueno, otra serie muy del estilo Kama es el espectacular Hombre Araña, ¿sí? Que es una serie de animación de Spider-Man que es muy buena. A mí me gusta mucho el diseño de personaje de esta serie. Entonces, ya como para ir terminando toda esta explicación, pues ahí tenemos diferentes géneros y diferentes estilos de dibujo que han salido del manga japonés. Nosotros los colombianos también tenemos un intento de manga o de dibujo manga inspirado por el dibujo japonés, ¿sí? Por el manga japonés. Por allá en el año 2003 salió en Colombia una película animada que se llama Bolívar el Héroe, ¿sí? Se produjo por una empresa de animación que se llama Central Creativa, que son los mismos que hicieron el siguiente programa, y Betty Toons, ¿sí? Son series de animación muy representativas colombianas. Entonces esta gente hizo este intento de manga criollo, que de hecho el director de la serie, no me acuerdo cómo es que se llama él, eh, creo que se llama Guillermo Rincón, se refirió al estilo de dibujo como mango. Sí, hay una entrevista en YouTube que le hizo el canal RCN, pues hablando un poco sobre la serie, y pues el hombre hace referencia a este estilo de dibujo que pues obviamente tiene influencia del manga, pero pues intentando hacer algo más criollo, ¿no? Lo que pasa es que el dibujo colombiano, la línea de dibujo colombiana no es tanto del manga ni del cómic americano, es más de la caricatura. ¿Sí? Nosotros tenemos una fuerte influencia al cartoons. Por ejemplo, el personaje colombiano más representativo de las historietas es este niño que se llama Copetín. Este niño como Camincito es el personaje más importante o más representativo de las historietas colombianas. Y es una copia de Daniel el Travieso, que es este que está acá. ¿Sí? Este es Daniel el Travieso. Entonces, fíjense que es una copia. Y lo mismo, este señor es colombiano, se llama Calarcá y es una copia de Tarzán. Entonces nosotros, digamos que en esos primeros inicios del cómic colombiano no teníamos una idea muy clara de hacia dónde ir con la línea y lo que hacíamos era copiar otros personajes o otras líneas de dibujo. Y eso intentaron hacer con esto, que pues a manera de experiencia, como de práctica o de experimento, pues estuvo bien, pero la película es un rotundo fracaso, ¿sí? De hecho, es de las peores películas de animación en toda la historia de la animación. Si quieren averiguar más, ahí les dejo el dato. Un personaje colombiano, si quieren revisar, que ha venido ganando su espacio a nivel de los cómics, es este personaje que se llama Sambo Dende, es este que está acá.
¿sí? Por si lo quieren, si les llama la atención y quieren como averiguar más de la historia, en YouTube pueden encontrar mucho material de él. Sambo Dende es un personaje creado en Colombia por un señor que se llama Nicolás Arciniegas, y él pues crea este personaje inspirado un poco en la línea del dibujo amerimanga y el cómic americano, ¿sí? Entonces ahí les dejo como la información si quieren leer más del tema. Perdón que mi hija está atrás que se ríe, chicos. Entonces, bueno, no sé, quise como primero tomarme esta clase para darles como un paseo, un resumen así a grandes rasgos del manga como género y como estilo de dibujo, pues por si quieren averiguar un poco más. Entonces la idea es que la próxima vez que nos veamos, porque pues ya son las 8:21, no creo que alcancemos a dibujar. Mi idea era como dibujar una cara manga acá, pero pues creo que ya no alcanzamos, entonces más bien les invito a que hagan un dibujo manga si quieren hacerlo, si no pues tranquilos, no hay problema, ahorita con la asistencia es suficiente. La idea era como eso, como tomarme el tiempo para enseñarles y pues darles una idea general de qué es el estilo y por qué es tan importante el manga hoy en día a nivel cultural. Digamos que yo les podría decir que para que entiendan un poco la importancia del manga en Japón, yo lo comparo con el vallenato para nosotros los colombianos, ¿sí? O sea, para Japón el manga es algo muy cultural. ¿Sí? Obviamente para nosotros el vallenato es netamente cultural, ¿sí? Nosotros escuchamos vallenato en todos los departamentos de Colombia y pues en todas las regiones de Colombia. Para los japoneses así es el manga, ¿sí? Es muy raro un latino o una persona que no sea japonés o japonesa que dibuje manga, ¿sí? Que no sea nipona, que dibuje manga, es muy raro. Obviamente sí hay, porque hay muchos dibujantes franceses que dibujan manga en Japón o que dibujan manga para Japón, pero pues son muy escasos, ¿sí? O sea, es como muy contaditos, así, o sea, es muy raro. Entonces, es algo muy cultural para ellos. Es más, es tan cultural que si la serie no funciona en Japón, la cancelan. O sea, ellos cuando crean una serie o cuando crean un manga, no lo hacen pensando en Estados Unidos, no lo hacen pensando en otro país, sino lo hacen pensando primero para los japoneses. Entonces a veces si el manga o el anime no funciona en Japón, pues lo cancelan. Básicamente eso es lo que pasa. Entonces chicos, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. No sé, cuéntenme, por ejemplo, qué series veían de niños. Yo veía los cuentos de los hermanos Grimm, que todavía por ahí lo pasan en RCN los sábados. Y veía Candy Candy, que es una novela manga o anime, ¿sí? Si la quieren buscar. Les recomiendo, si les gusta el tema y quieren como entrar a este mundo y quieren pues distraerse y demás, les recomiendo One Punch Man, el hombre de un solo puño. Es una serie cortica, son como unos 13 capítulos aprox, 13, 14 capítulos de 20 minutos y se la ven en un fin de semana y se van a divertir mucho, se la recomiendo, es bastante entretenida. De hecho es como una burla al género de por sí, entonces ahí está, por si quieren entrarle un poco más al tema del manga y las series. Hoy en día, Ya pues. tiene segunda temporada, ¿sabes? Sí, creo que ya hay como tercera temporada. Creo que en Netflix solo está la primera. ¿La primera y la segunda? Ah, bueno. Yo solo he visto la primera, tengo que verme la segunda. Pero es muy buena, se la recomiendo. Entonces, chicos, no siendo más, yo creo que por ahora lo podemos dejar acá. Si tienen alguna inquietud o alguna pregunta. Si no, entonces ya saben, el 8 de noviembre nos vemos en clase, pero por la plataforma Zoom, para que estén atentos y no se vayan a sentir perdidos cuando lleguen a clase y ya nos veríamos hasta el 15 de noviembre. Ahí pues el 15 hacemos una última actividad, hacemos un personaje al estilo manga y terminaríamos creo que ya este semestre. Profe, qué pena dijiste que el 8 qué. El 8 de noviembre vamos a tener la clase por Zoom, perdón, ¿sí? Entonces no por acá por la plataforma, sino por otra plataforma porque vamos a estar asistiendo a este congreso. Sí, yo les envío como la información por WhatsApp y les envío pues el link de la reunión. ¿Listo? Entonces el 8 de noviembre, que es un lunes, a esta hora, ustedes se conectan normalito como si fueran a clase, porque pues igual hay que llenar asistencia. Entonces vamos a tener clase, pero es por esta plataforma, solo es para ese día, ¿no? Solo por ese día vamos a tener
la clase aquí en esta plataforma, ¿listo? Por Zoom. Ya el 15 de noviembre, pues ya regresamos de nuevo a Meet. ¿Listo, chicos? Entonces, si no es más, solo me queda desearles una feliz noche, una exitosa semana y bueno, ya saben, cualquier cosa, cualquier inquietud, pues me cuentan. No se les olvide, participen aquí en el concurso, participen no por el tema del concurso, sino por hacer la actividad, ¿sí? Y bueno, que vaya atento. Muchísimas gracias a todos. Profe, no olvide la asistencia. Sí, ya les voy a publicar, precisamente voy a eso. Ya les pongo la asistencia. Ah, bueno, recuerden que el tema de asistir al congreso y enviar el dibujo les ayuda a si tienen inasistencias de otras semanas, ¿sí? Para que pues lo tomen como una especie de valor agregado, ¿no? Gracias. ¿Listo? Ya les publico aquí la asistencia, no se vayan a ir, esperen un segundito, la voy montando. Hoy es 25 de octubre y este es el grupo F. Tener vínculo prellenado y tener vínculo, copiar vínculo. Listo, chicos, se las va a pasar ahí por el chat, ¿no? Bueno, listo, ahí se las acabo de publicar y por el WhatsApp también. Las voy a publicar. Listo, ahí está la asistencia. Chicos, entonces muchísimas gracias, les deseo una feliz noche, saludos a la familia y nos vemos en la siguiente clase. Bueno, un abrazo para todos, que estén muy bien. Bueno, Oscar, que estés bien, hasta luego. Chao, hombre, que estés bien, que pases buena noche.